La carretera siempre ha sido mi segundo hogar. Desde joven, la vida me llevó a buscar sustento en las autopistas, cruzando fronteras, atravesando estados y conociendo todo tipo de personas. Ya he visto de todo: terribles accidentes, tormentas inesperadas e incluso momentos de pura belleza que solo quienes viven en la carretera pueden entender. Pero por más que haya pasado por situaciones complicadas, nada, absolutamente nada, me preparó para lo que sucedió aquella noche. Era uno de esos viajes largos, donde el asfalto parece nunca acabar. Estaba llevando una carga de Guadalajara a Ciudad Juárez, un recorrido que ya había hecho algunas veces. El camino me era familiar, pero aquella noche en particular había algo en el aire que se sentía diferente. No sé si era la ausencia de estrellas en el cielo, o tal vez el silencio opresivo del desierto, pero había una sensación de inquietud que no podía explicar. Llevaba ya varias horas en la carretera. El reloj en el tablero marcaba alrededor de las 2 de la madrugada. La única luz que me acompañaba venía de los faros del camión, iluminando la franja de asfalto frente a mí y el vasto vacío a mi alrededor. Era una noche sin luna, y la oscuridad parecía más densa de lo normal, como si me estuviera rodeando, presionándome. Fue entonces cuando vi un cruce de caminos más adelante. Las carreteras en el desierto son conocidas por sus intersecciones aparentemente aleatorias, pero esta tenía algo distinto. Era como si la oscuridad se concentrara allí, formando una sombra más profunda en el cruce. Al acercarme, noté una figura parada en medio de la intersección. Era un hombre quieto, como si me esperara. Llevaba ropa simple, una camisa blanca y pantalones oscuros. A pesar de la distancia, pude sentir que había algo extraño en él. Sus hombros estaban encorvados, como si llevara una gran carga, y su postura era extrañamente rígida. A medida que me acercaba, levantó la mano, haciéndome señas para que me detuviera. No sé cómo explicarlo, pero en ese momento un escalofrío recorrió mi columna. Algo en su manera de mirarme me llenó de pavor. Sus ojos eran vacíos. No tenían brillo, como si fueran pozos sin fondo, negros y fríos. Dudé por un segundo, el pie temblando en el acelerador. Cada parte de mi instinto gritaba que siguiera adelante, pero la culpa de dejar a alguien desamparado en medio del desierto me hizo reducir la velocidad. A medida que me acercaba, su rostro comenzó a volverse más claro bajo la luz de los faros. Era un rostro común, pero los detalles eran perturbadores. Su piel era pálida, casi translúcida, y su sonrisa, cuando finalmente apareció, no tenía ningún calor. Era una sonrisa vacía, sin vida, que hizo que mi corazón latiera con fuerza. A pesar de que el camión ya estaba casi detenido, algo en mí gritó que no continuara. Sin decir una palabra, aceleré nuevamente, desviándome lo más que pude hacia el otro lado de la carretera, tratando de evitar cualquier contacto visual con él. Pasé junto al hombre, y mientras lo hacía, lo vi por el rabillo del ojo. Aún seguía saludando, pero ahora con una sonrisa más amplia, una sonrisa que se extendía de oreja a oreja, distorsionando su rostro de una manera antinatural. El miedo se apoderó de mí, pero me obligué a no mirar por el retrovisor. Sabía que si lo hacía, vería algo que no quería ver. Seguí conduciendo, el sudor corriendo por mi frente, mis manos temblando en el volante. Lo que fuera aquello no era normal, y sabía que lo mejor era alejarse lo más rápido posible. Pero el alivio que esperaba sentir al alejarme no llegó. De hecho, la sensación de peligro solo aumentó. El silencio dentro de la cabina parecía tener vida propia, presionando mis oídos, haciendo que cada latido de mi corazón fuera más audible. Entonces, después de algunos kilómetros, vi otro cruce de caminos más adelante. Y allí estaba él de nuevo, el mismo hombre con la misma postura rígida y la misma mirada vacía, parado en el centro del cruce. Saludaba de nuevo,
exactamente como antes, como si el tiempo hubiera retrocedido y yo estuviera atrapado en algún tipo de bucle infernal. Pero algo era diferente esta vez. Parecía estar más cerca de la carretera, más cerca de mí, y su sonrisa. Esa sonrisa que antes ya era perturbadora, ahora parecía aún más macabra, más amplia, como si se estuviera alimentando de mi miedo. Mi mente empezó a correr, tratando de entender lo que estaba sucediendo. ¿Cómo podría haber llegado allí tan rápido? No había tomado curvas, no había atajos, y la carretera era recta. Era imposible que estuviera frente a mí de nuevo. El miedo se transformó en pánico. Aceleré una vez más, pasando junto a él sin mirar, y esta vez no pude evitar el impulso de mirar por el retrovisor. Él seguía allí, pero ahora su sonrisa era aún más amplia y su mirada me seguía, como si pudiera ver a través del vidrio, como si estuviera dentro de mi propia cabeza. Me alejé lo más que pude, pero algo dentro de mí sabía que no serviría de nada. Estaba jugando conmigo, esperando el momento adecuado. Seguí conduciendo, el corazón latiendo tan rápido que parecía querer saltar de mi pecho. Cada kilómetro recorrido parecía acercarme más a algo que no quería encontrar, algo de lo que no podía escapar. La carretera frente a mí comenzó a distorsionarse. Las sombras parecían moverse solas, formando figuras, y supe que ya no estaba solo. Llegué a un tercer cruce, y como una pesadilla que se repite sin fin, allí estaba él. Pero ahora estaba aún más cerca, más al borde de la carretera, como si estuviera preparándose para entrar en el camión a la fuerza. Su sonrisa era monstruosa, casi inhumana, y sus ojos, esos ojos vacíos y negros, estaban fijos en mí, como si me desafiara a continuar. Estaba en estado de shock. Cada fibra de mi cuerpo rogándome que huyera, pero la carretera era recta y no había a dónde correr. Era como si él me hubiera acorralado, como un depredador que juega con su presa antes de dar el golpe final. Sabía que necesitaba pasar junto a él una vez más, pero el pánico estaba tan profundo que mis dedos temblaban en el volante. Aceleré de nuevo sin apartar los ojos de la carretera y cuando pasé junto a él sentí un frío insoportable dentro de la cabina, como si la temperatura hubiera caído de repente. Incluso sin mirar, sabía que estaba allí, a mi lado, observando, esperando. El pánico se apoderó de mí por completo. Estaba respirando rápido, casi hiperventilando, y el mundo a mi alrededor comenzó a perder el enfoque. No sabía qué hacer. Estaba solo, en medio de un desierto interminable, perseguido por algo que no debería existir. Entonces sucedió, el sonido que nunca quería escuchar. Un leve arrastrar proveniente del asiento trasero. Sabía lo que era, sabía que él estaba allí, pero mi cuerpo se negaba a reaccionar. El aire dentro de la cabina estaba tan frío que mi respiración creaba pequeñas nubes de vapor. Sentí que mi corazón se detenía por un instante y lentamente, con un terror indescriptible, giré la cabeza hacia el retrovisor interno. Él estaba allí, sentado en el asiento trasero, con la misma sonrisa horrible, mirándome fijamente, como si supiera que había ganado. Sus ojos, vacíos y sin vida, parecían perforarme, leer cada pensamiento de miedo y desesperación que pasaba por mi mente. Y entonces rió, no una risa fuerte o estridente, sino una risa baja, casi inaudible, que resonó dentro de mi cabeza, haciendo que mi sangre se congelara. No sé cómo describirlo, pero en ese momento algo en mí se rompió. Era como si mi mente hubiera llegado al límite de lo que podía soportar, y ahora todo estaba a punto de desmoronarse. Necesitaba salir de allí, necesitaba hacer algo, pero mi cuerpo estaba paralizado. Solo podía mirarlo, incapaz de apartar la vista, atrapado en esos ojos que me observaban con una intensidad maligna. Fue entonces cuando el camión empezó a derrapar. Estaba tan concentrado en él que no me di cuenta de que había perdido el control del vehículo. Las ruedas chirriaron sobre el asfalto y el camión empezó a girar. Todo sucedió en cámara lenta.
El mundo a mi alrededor se distorsionaba, el sonido del metal crujiendo, y la fuerza me lanzaba contra el volante. Pero durante todo ese tiempo, no pude dejar de mirar al retrovisor, a esa sonrisa, a ese hombre que parecía deleitarse con el caos que estaba causando. El camión volcó. La fuerza del impacto fue devastadora, lanzándome contra las paredes de la cabina, el dolor irradiando por todo mi cuerpo. Todo giraba a mi alrededor, una mezcla de sonido, luz y oscuridad, hasta que finalmente todo se detuvo. Estaba cabeza abajo, atrapado en el cinturón de seguridad, la sangre corriendo por mi frente, el olor a aceite y humo invadiendo mis sentidos. El dolor era intenso, pero el miedo era mayor. Sabía que él aún estaba allí. Con esfuerzo giré la cabeza para mirar el asiento trasero. Estaba vacío. Él ya no estaba allí. Pero el alivio fue breve, porque entonces, en medio del silencio, escuché su risa de nuevo. No provenía de ningún lugar específico, pero parecía estar en todas partes al mismo tiempo, envolviéndome, sofocándome. Sabía que necesitaba salir de allí, pero estaba atrapado. El cinturón de seguridad me sujetaba con firmeza. Con esfuerzo, logré soltar la hebilla y caí sobre el techo de la cabina, ahora volteado hacia abajo. Me arrastré fuera del camión, cada movimiento siendo una batalla contra el dolor y el pánico. Cuando finalmente logré salir, el desierto a mi alrededor parecía más vasto y vacío que nunca. La carretera estaba desierta y el camión estaba destruido, pero sabía que él aún estaba cerca. Sentí su presencia, aunque no pudiera verlo. La risa continuaba, baja y distante, como si él estuviera disfrutando de mi sufrimiento. No sabía hacia dónde ir, pero necesitaba alejarme. Necesitaba salir de allí antes de que él decidiera aparecer nuevamente. Esa noche se convirtió en un borrón de dolor, miedo y desesperación. No sé cómo, pero finalmente encontré ayuda, alguien que me llevó al hospital, donde me trataron las heridas. Pero la experiencia me marcó profundamente. Nunca volví a ser el mismo. Desde entonces, evito conducir de noche, especialmente en carreteras desiertas. Aún trabajo como camionero, pero solo acepto rutas diurnas, donde hay movimiento, gente, luz. Pero, incluso así, a veces, cuando estoy solo en la carretera, siento su presencia nuevamente. No lo veo, pero sé que está allí, en las sombras, esperando, observando. Lo que fuera dejó una marca en mí que nunca desaparecerá. Y cada vez que paso por una intersección, sin importar la hora del día, recuerdo esa noche y siento el mismo escalofrío en la espalda, el mismo miedo que me paralizó en ese momento. Porque sé que, si él quisiera, podría aparecer de nuevo, y la próxima vez, tal vez no tenga la suerte de escapar. Esa es mi historia. No espero que todos la crean, pero para mí es tan real como el asfalto bajo las ruedas de mi camión. Y por eso advierto a todos, tengan cuidado con las intersecciones, especialmente de noche. Nunca se sabe qué puede estar esperando por ustedes. Y a veces, lo que parece ser una simple solicitud de autostop puede ser mucho, mucho más que eso. La vida en la carretera siempre ha sido mi pasión. Desde que tengo memoria, he estado al volante cruzando ciudades, estados e incluso países. La carretera es una amante exigente, pero gratificante. Hay un cierto tipo de libertad en estar siempre en movimiento, lejos de las ataduras de una vida común. Pero, a pesar de todo el tiempo que he pasado conduciendo, nunca imaginé que algo como lo que ocurrió esa noche pudiera realmente suceder. Era una noche como cualquier otra, o al menos eso parecía. Estaba en medio de un viaje largo, transportando una carga de suministros a una pequeña ciudad en el norte de México. El cielo estaba completamente oscuro, sin luna ni estrellas, como si el propio cielo se estuviera ocultando. La carretera frente a mí era una línea interminable de asfalto negro, cortando el desierto infinito.
El motor del camión rugía en un ritmo constante, un sonido que normalmente me brindaba consuelo, pero esa noche sonaba más como una advertencia. Ya eran más de las 2 de la mañana. Estaba cansado, pero aún me quedaban unas cuantas horas de camino antes de poder parar para descansar. La radio del camión estaba apagada y el silencio llenaba la cabina. Todo a mi alrededor parecía estar en una calma extraña, una tranquilidad que, en lugar de reconfortar, comenzaba a inquietarme. Fue entonces cuando vi las luces parpadeando a lo lejos, al lado derecho de la carretera. Inmediatamente supe que era otro camión. Las luces de emergencia parpadeaban de forma irregular, como si hubiera algún problema con el sistema eléctrico. Pensé que el conductor debía estar teniendo problemas, tal vez una llanta pinchada o algo peor. Sin pensarlo 2 veces, decidí detenerme para ver si podía ayudar. Es una especie de código no escrito entre camioneros. Siempre nos ayudamos, especialmente en medio de la nada. Reduje la velocidad y me detuve al lado del camión. Apagué el motor y el silencio se volvió casi opresivo. El susurro del viento del desierto era el único sonido que rompía esa quietud pesada. Bajé de mi camión y me dirigí al otro vehículo, esperando ver al conductor salir para saludarme o al menos escuchar algún sonido proveniente de la cabina. Pero a medida que me acercaba, algo extraño empezó a incomodarme. El camión parecía viejo, mucho más viejo de lo que cualquier vehículo en funcionamiento debería ser. La pintura estaba descascarada, revelando el metal oxidado debajo. Las ventanas estaban cubiertas de polvo, como si nadie las hubiera limpiado en años. Pero lo que realmente me incomodó fue la ausencia total de sonido o movimiento. Ninguna luz en la cabina, ningún signo de vida. Solo las luces de emergencia parpadeando, iluminando el desierto con una luz tenue e intermitente. Llegué a la puerta de la cabina y golpeé, esperando que el conductor apareciera. «Hola, ¿todo bien por ahí?». Mi voz sonaba extrañamente alta en la oscuridad. Esperé una respuesta, pero no hubo nada. Ningún movimiento, ningún sonido proveniente del camión. Golpeé de nuevo, más fuerte esta vez, pero aún así nada. El miedo empezó a colarse en mí, una sensación de que algo estaba muy mal. Decidí abrir la puerta. Con un leve crujido se abrió fácilmente, revelando una cabina vacía. No había nadie dentro. El asiento del conductor estaba cubierto de polvo y el volante parecía no haber sido tocado en mucho tiempo. El olor a moho y óxido invadió mis fosas nasales, haciéndome retroceder un paso. Era como si ese camión hubiera estado allí parado durante años, abandonado, pero las luces de emergencia seguían parpadeando como si alguien las hubiera encendido recientemente. Miré a mi alrededor, buscando cualquier señal del conductor, pero el desierto estaba vacío, nada más que arena, piedras y oscuridad. Un escalofrío recorrió mi columna. Algo estaba profundamente mal, pero aún no sabía qué. Decidí que era hora de volver a mi camión y salir de allí lo más rápido posible. Pero cuando me giré para regresar, algo me hizo detenerme en seco. Las puertas traseras de mi camión estaban abiertas. Estaba absolutamente seguro de que las había cerrado cuando me detuve, pero ahora estaban de par en par, balanceándose ligeramente en la brisa que parecía haber surgido de la nada. El miedo me invadió, congelando mi sangre. Corrí hacia mi camión, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a salirse del pecho. Cuando llegué a las puertas abiertas, lo primero que noté fue que mi carga había sido movida. Cajas que antes estaban apiladas ordenadamente, ahora estaban fuera de lugar, algunas de ellas abiertas, con su contenido esparcido por el suelo del compartimento. Pero lo que realmente me aterrorizó fueron las huellas. En el polvo que cubría el suelo de la carrocería había marcas de manos, pero no eran manos humanas. Las marcas eran largas, con dedos finos y alargados, casi como garras. Eran demasiado grandes.
con proporciones que no tenían sentido, y lo más aterrador era que las marcas estaban por toda la carrocería, como si algo hubiera trepado por las paredes y el techo, explorando cada rincón. Me quedé paralizado, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Mi mente luchaba por encontrar una explicación lógica, pero no había ninguna. Era como si algo de otro mundo hubiera tocado mi carga, algo que no debía estar allí. Cada centímetro de mi piel estaba erizado y sentía el peso de una mirada invisible sobre mí, como si estuviera siendo observado por algo que se escondía en la oscuridad. Finalmente pude moverme. Cerré las puertas del camión con manos temblorosas, el miedo empujándome a actuar rápido. Cada segundo que pasaba, sentía que estaba siendo rodeado, como si algo estuviera a punto de atacarme. Corrí de vuelta a la cabina del camión, cerrando la puerta detrás de mí con un fuerte golpe. Encendí el motor y pisé el acelerador, el camión rugiendo en respuesta mientras me alejaba rápidamente por la carretera. Mientras conducía, mi corazón seguía latiendo descontroladamente, y la sensación de estar siendo perseguido no desaparecía. La desesperación comenzó a apoderarse de mí. Cada sombra en la carretera parecía moverse. Cada sonido del motor parecía un susurro de algo escondido. No podía quitarme de la cabeza la imagen de esas marcas, esas garras que no pertenecían a este mundo. Intenté convencerme de que estaba a salvo dentro de la cabina, pero el miedo era abrumador. Mi mente empezó a correr, intentando entender lo que había pasado, pero la verdad era que no tenía ninguna explicación. Lo que fuera que había tocado mi carga estaba más allá de mi comprensión, y entonces sucedió. Escuché un sonido, un leve arrastre proveniente del asiento trasero. Mi respiración se detuvo por un segundo y el pavor se apoderó de mí. Sabía que no estaba solo, que algo había entrado en mi camión. Lentamente giré la cabeza, con el corazón martilleando en mi pecho, y miré por el retrovisor. No había nada allí. El asiento trasero estaba vacío, pero el alivio que debería haber sentido fue rápidamente reemplazado por una sensación aún peor. Algo estaba mal, terriblemente mal. El aire dentro de la cabina se sentía más pesado, casi sofocante, y el sonido de arrastre continuaba, bajo, casi inaudible, pero definitivamente presente. No sabía qué hacer. Seguir conduciendo parecía la única opción, pero la sensación de que algo se acercaba era ineludible. Miré el retrovisor de nuevo, esperando ver algo que no quería ver, pero una vez más, el asiento estaba vacío. Sin embargo, el sonido continuaba. De repente, sentí algo frío tocar mi cuello, como si una mano invisible estuviera allí. Salté del susto, casi perdiendo el control del camión. Miré alrededor desesperadamente, pero no había nada allí. Solo el vacío de la cabina y el sonido del motor. Pero sabía que no era una ilusión, que algo estaba allí conmigo, algo que no podía ver, pero que podía tocarme. El pánico se apoderó de mí y comencé a conducir más rápido, intentando escapar de algo que parecía estar dentro de mi propia mente. Pero no importaba cuánto acelerara, la sensación de ser seguido, perseguido, solo aumentaba. Era como si el propio desierto estuviera vivo, tratando de engullirme. Conduje durante horas, sin detenerme, hasta que finalmente vi las luces de una pequeña ciudad a lo lejos. El alivio fue inmediato, pero aún así, el miedo no desapareció por completo. Llegué a la ciudad y estacioné el camión en una zona iluminada, donde había otras personas. Bajé del vehículo con las piernas temblorosas y comencé a examinar el camión nuevamente. Las marcas seguían allí, las garras impresas en el polvo, como un recordatorio de lo que había sucedido. No había señales de que algo hubiera salido del camión, pero sabía que lo que fuera estaba más allá de la comprensión humana. Esa noche me quedé en un pequeño motel de la ciudad, pero el sueño no llegó. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas marcas, sentía el toque frío en mi cuello, y la pregunta que no salía de mi cabeza, ¿qué era eso?
¿De dónde vino? Y lo peor de todo, ¿volverá? Nunca supe la respuesta. Desde esa noche dejé de conducir durante la madrugada. Me aseguro de terminar mis viajes siempre antes de que el sol se ponga, porque sé que en la oscuridad del desierto hay cosas que no deberían existir, cosas que están más allá de nuestra comprensión, pero que de alguna manera encuentran una brecha para entrar en nuestro mundo. Y así sigo con mi vida, siempre con un ojo en el retrovisor, esperando ver esa sombra de nuevo, esperando sentir ese escalofrío en la espalda que me avisa que algo está cerca. No sé si algún día encontraré paz, pero sé que nunca olvidaré lo que pasó esa noche. Y de alguna manera eso es lo más aterrador de todo. Así que, si alguna vez estás conduciendo solo por una carretera desierta y ves un camión parado con las luces parpadeando, piénsalo 2 veces antes de detenerte. Porque a veces lo que encuentras puede ser más de lo que esperabas. Y algunas puertas, una vez abiertas, nunca pueden cerrarse de nuevo. La carretera es un lugar solitario y quien pasa la vida en ella aprende a respetar los misterios que encuentra en el camino. Como camionero he visto muchas cosas que la mayoría de las personas nunca verá. Accidentes horribles, tormentas violentas, noches tan oscuras que sientes el peso de la oscuridad en el pecho. Pero lo que me sucedió cerca de Sonora es algo que nunca olvidaré. Cada detalle de esa noche está grabado en mi memoria y cada vez que lo recuerdo siento un escalofrío en la espalda. Era una noche calurosa, como suelen ser en el desierto de Sonora. Llevaba varias horas conduciendo, luchando contra el cansancio que parecía aumentar con cada kilómetro recorrido. El desierto a mi alrededor era vasto y vacío, un mar de arena y piedras que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El cielo estaba despejado, sin una sola nube, pero sin estrellas, lo que hacía que la noche fuera aún más oscura. El único sonido era el rugido del motor de mi camión y el ocasional silbido del viento que atravesaba las ventanas ligeramente abiertas. Ya pasaban de las 3 de la madrugada cuando empecé a sentir que el cansancio me vencía. Mis ojos estaban pesados, los párpados luchando por mantenerse abiertos y mi mente comenzaba a divagar. Sabía que necesitaba parar y descansar un poco, aunque fuera solo por unos minutos. Conducir en esas condiciones no era seguro y no quería correr el riesgo de causar un accidente en medio de la nada. Fue entonces cuando vi una gasolinera a lo lejos. Las luces del lugar eran débiles y parpadeaban intermitentemente, como si el sistema eléctrico estuviera a punto de fallar. El lugar parecía estar abandonado, pero la necesidad de parar era mayor que cualquier instinto de precaución. Las carreteras en el desierto no ofrecen muchas opciones, y cualquier lugar donde pudiera estirar las piernas y usar un baño era bienvenido. A medida que me acercaba, pude ver que la gasolinera estaba en muy malas condiciones. Las bombas de gasolina estaban oxidadas, la pintura descascarada, y el letrero sobre la estación estaba cayéndose a pedazos, con las letras casi ilegibles. Aún así decidí parar. El cansancio era demasiado grande para ignorarlo, y la necesidad de usar el baño se estaba volviendo urgente. Detuve el camión al lado de la vieja tienda de conveniencia, ahora una estructura abandonada con ventanas rotas y puertas colgantes. Apagué el motor y el silencio absoluto se adueñó del lugar. El viento soplaba suavemente, levantando pequeños remolinos de arena alrededor del camión. Había una quietud en el aire que era a la vez calmante e inquietante, como si el desierto estuviera conteniendo la respiración. Bajé del camión y miré a mi alrededor. No había señales de vida en ningún lado. El lugar parecía haber sido abandonado hacía mucho tiempo, pero la sensación de que algo me estaba observando me inquietaba. Traté de apartar esos pensamientos y caminé hacia el edificio principal, donde esperaba encontrar un baño que aún fuera utilizable. La puerta de entrada estaba entreabierta y cuando la empujé,
chirrió fuerte, rompiendo el pesado silencio de la noche. En el interior el ambiente era oscuro y desolado. Las estanterías estaban vacías, cubiertas de polvo y telarañas, y el suelo estaba sucio con escombros y fragmentos de vidrio de las ventanas rotas. La única iluminación provenía de mi linterna, que lanzaba un débil rayo de luz sobre el espacio frente a mí. Mientras caminaba por el estrecho pasillo, el sonido de mis pasos resonaba en las paredes, aumentando la sensación de soledad. El olor a moho y podredumbre llenaba el aire, mezclado con algo más, algo que no podía identificar. Era un olor extraño, metálico, casi como el olor de algo que se había podrido y enterrado allí hacía mucho tiempo. Finalmente, encontré el baño en la parte trasera del edificio. La puerta estaba entreabierta, como la de la entrada, y la oscuridad en su interior era total. Iluminé el interior con la linterna y vi que el lugar estaba en peores condiciones que el resto de la gasolinera. El lavabo estaba agrietado, el espejo estaba roto en varios pedazos y el suelo estaba cubierto por una gruesa capa de polvo mezclado con arena. Las paredes estaban manchadas y el olor dentro del baño era aún más fuerte y desagradable. A pesar de todo, necesitaba usar el baño, así que entré, tratando de ignorar el creciente malestar que se arraigaba dentro de mí. Mientras hacía lo que necesitaba, comencé a escuchar un sonido que me hizo detenerme de inmediato. Era bajo, casi inaudible, pero definitivamente estaba ahí. Al principio pensé que era el viento, pero pronto me di cuenta de que no lo era. Eran susurros, volando por el aire, como hojas en un vendaval, pero sin una fuente aparente. No podía entender lo que decían, pero el ritmo era claro, como una conversación en un idioma que no conocía. La sensación de que alguien me estaba observando se intensificó, y el pánico comenzó a crecer dentro de mí. Sabía que no estaba solo en ese baño, pero no podía ver quién o qué estaba allí conmigo. Intenté concentrarme, escuchar con más atención, pero eso solo aumentó mi miedo. La voz parecía moverse a mi alrededor, como si quienquiera que estuviera hablando estuviera circulando el baño, acercándose a mí sin que yo pudiera verlo. El sonido era hipnótico, casi como un cántico, y la sensación de terror aumentaba con cada segundo. Terminé lo que necesitaba hacer lo más rápido posible y salí del baño, respirando con dificultad, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Cuando volví al pasillo, el silencio era aún más profundo que antes, pero los susurros aún resonaban en mi mente, como un residuo que no podía borrar. Cada paso que daba hacia la salida parecía seguido por algo que no podía ver, algo que se escondía en las sombras. Finalmente, logré salir del edificio. El aire fresco del desierto me envolvió, pero no trajo el alivio que esperaba. La sensación de ser observado era aún más fuerte afuera, como si el propio desierto tuviera ojos, vigilando cada movimiento que hacía. Aceleré el paso hacia el camión, tratando de mantener la calma, pero el miedo crecía dentro de mí como una marea incontrolable. Cuando llegué al camión, me detuve abruptamente. Lo que vi me hizo congelarme. Alrededor del camión, en la arena que lo rodeaba, había huellas. Muchas huellas, todas diferentes entre sí, como si un grupo de personas hubiera rodeado el vehículo mientras yo estaba en el baño. Las marcas eran claras y nítidas, como si hubieran sido hechas hace solo unos minutos. Lo que me aterrorizó aún más fue la ausencia total de cualquier señal de vida a mi alrededor. No había nadie a la vista, ninguna voz, ningún sonido. Solo esas huellas, evidencia silenciosa de que algo o alguien había estado allí mientras yo estaba en el edificio. Las huellas eran extrañas, algunas más grandes de lo normal, otras más pequeñas, y algunas tenían una forma tan bizarra que no podrían haber pertenecido a humanos. Las huellas no solo estaban alrededor del camión, formaban un círculo perfecto, como si algo hubiera estado bailando alrededor de mi vehículo, siguiendo un patrón desconocido. Me sentí expuesto,
vulnerable, como si estuviera a punto de ser atacado por algo invisible. El desespero comenzó a invadirme y supe que necesitaba irme de allí de inmediato. Subí al camión, cerrando la puerta detrás de mí con un estallido que pareció resonar en el silencio absoluto del desierto. Encendí el motor con manos temblorosas y el sonido del motor rugiendo a la vida fue el primer sonido reconfortante que escuché en horas. Pero incluso con el camión en movimiento, la sensación de que me estaban siguiendo no desapareció. Conduje lo más rápido que pude, mis ojos fijos en la carretera frente a mí, pero algo me hizo mirar por el espejo retrovisor. En la oscuridad vi algo que me hizo contener la respiración. Había una sombra allá atrás, una figura indistinta, algo que parecía moverse detrás de mí, acompañando al camión. No pude identificar lo que era, pero la simple visión de aquello me llenó de terror. El miedo me hizo pisar el acelerador y el motor del camión rugió mientras trataba de dejar atrás ese maldito lugar. Conduje durante horas, consumido por el pánico, hasta que finalmente el sol comenzó a salir en el horizonte. La luz del día trajo algo de alivio, pero el recuerdo de lo que sucedió esa noche quedó grabado en mi mente. Cuando finalmente llegué a una ciudad cercana, me detuve en una gasolinera de verdad, donde había gente y luces. Bajé del camión con las piernas temblorosas, el corazón aún latiendo acelerado. Miré la arena alrededor, pero las huellas habían desaparecido, como si nunca hubieran existido. Pero yo sabía lo que había visto. Sabía que algo había sucedido esa noche, algo que no podía explicarse. Desde entonces evito detenerme en lugares que parecen abandonados, especialmente de noche en medio del desierto. Hay cosas que viven en las sombras, cosas que no deberían ser perturbadas. Y esa noche, cerca de Sonora, creo que me acerqué demasiado a algo que no debería haber visto. La carretera es mi vida, pero ahora sé que hay lugares a los que nunca quiero volver. Y es por eso que, si alguna vez estás conduciendo solo por una carretera desierta y encuentras una gasolinera abandonada, piénsalo 2 veces antes de detenerte. Hay cosas que se esconden en las sombras, esperando ser descubiertas. Y a veces, lo que encuentras puede ser mucho más de lo que estabas preparado para enfrentar. La carretera es como una segunda casa para mí. Desde joven, aprendí a vivir con los constantes cambios de paisaje, el sonido del motor de fondo y el viento que sopla por las ventanas mientras recorro kilómetros y más kilómetros de asfalto. Es una vida solitaria, pero también hay una belleza en ello. La carretera te enseña a ser fuerte, a lidiar con lo inesperado y a respetar los misterios que cruzan tu camino. Siempre me he enorgullecido de ser un hombre práctico, con los pies en la tierra. Pero después de lo que pasó aquella noche en Sinaloa, empecé a ver el mundo de una manera diferente, más oscura y llena de incertidumbres. Todo comenzó en una noche común, o al menos eso pensé en el momento. Estaba en medio de un largo viaje de carga, llevando suministros de Guadalajara a Mazatlán. La carretera me era familiar, ya había pasado por ahí varias veces antes. El cielo estaba despejado, con pocas estrellas visibles, y el aire del desierto era cálido y pesado, típico de las noches de verano en Sinaloa. Llevaba horas conduciendo, y el cansancio empezó a acumularse, como un peso sobre los hombros, haciendo que cada kilómetro fuera más difícil de soportar. Sabía que necesitaba encontrar un lugar para detenerme, estirar las piernas y, si era posible, dormir algunas horas antes de continuar con el viaje. Entonces vi, a lo lejos, las luces de una parada de descanso. Parecía ser uno de esos lugares donde los camioneros se reúnen para una pausa rápida, tomar un café fuerte y a veces intercambiar historias. El lugar estaba mal iluminado, con algunas luces parpadeando de manera intermitente, pero aún así parecía lo suficientemente acogedor.
Decidí que era el lugar ideal para detenerme. Cuando estacioné el camión, sentí un alivio inmediato al apagar el motor y salir de la cabina. El sonido del motor desapareciendo me dio una sensación de paz, y el silencio de la noche se apoderó del lugar. Era un silencio pesado, casi palpable, roto solo por el ocasional sonido distante de un motor en funcionamiento o el susurro de las hojas en los pocos árboles que resistían en el terreno árido. La parada de descanso era simple, un estacionamiento de asfalto agrietado, con algunas mesas de picnic, una pequeña cafetería y un baño público. La cafetería parecía estar abierta, con luces tenues parpadeando en su interior, así que decidí entrar y tomar un café para ayudarme a mantenerme despierto un poco más. Al entrar en la cafetería, me recibió el olor familiar de café recién hecho y aceite viejo, el tipo de aroma que encuentras en cualquier parada de camioneros. Vi a algunas personas dentro. Todos camioneros como yo, con la ropa gastada y los rostros marcados por el tiempo en la carretera. Algunos estaban sentados solos, otros en pequeños grupos, conversando en voz baja. Fue entonces cuando noté a un hombre sentado solo en una de las mesas en la esquina de la cafetería. Estaba encorvado sobre una taza de café, con los hombros caídos y las manos temblorosas. Había algo en él que llamó mi atención de inmediato. Tal vez era la forma en que sostenía la taza, como si se aferrara a ella por seguridad, o quizás era la mirada vacía en sus ojos, como si estuviera perdido en algún lugar dentro de su propia mente. Tomé mi café en el mostrador y, en lugar de sentarme solo, caminé hasta su mesa y le pregunté si podía acompañarlo. Levantó los ojos lentamente, como si saliera de un trance, y asintió de forma casi imperceptible. Me senté y comenzamos a conversar al principio sobre las trivialidades de la vida en la carretera. Pero pronto me di cuenta de que había algo más profundo que inquietaba a ese hombre. Estaba inquieto, los ojos siempre moviéndose, como si esperara que algo apareciera en cualquier momento. Le pregunté si estaba bien, y fue entonces cuando comenzó a hablar. Al principio sus palabras fueron un poco incoherentes, pero pronto encontró un ritmo. Y lo que me contó me dejó completamente intrigado. Me preguntó si alguna vez había oído hablar de la ruta de los camioneros desaparecidos. Confieso que nunca había oído ese término antes, y así se lo dije. Fue entonces cuando comenzó a contarme una historia que, hasta ese momento, habría considerado pura invención. Dijo que había una ruta, una carretera aislada que atravesaba las montañas cerca de Sinaloa, conocida por algunos camioneros como un atajo. La ruta era más rápida y evitaba el tráfico pesado de las carreteras principales, lo que la hacía atractiva para quienes tenían prisa por hacer entregas, pero según él, había algo mal en esa carretera. En los últimos años, algunos camioneros que eligieron ese camino comenzaron a desaparecer. No era algo alarmante, pero lo suficiente para levantar sospechas entre los más atentos. Lo más extraño, me contó, era que los camiones eran encontrados días después, parados a un lado de la carretera, con la carga intacta, pero sin ninguna señal de los conductores. Era como si hubieran simplemente desaparecido en el aire, dejando solo vehículos vacíos y un misterio sin resolver. El hombre contó que uno de sus colegas, un camionero experimentado, había desaparecido en esa ruta hacía unos 6 meses. Describió a su colega como alguien que conocía la carretera como la palma de su mano, alguien que nunca se perdería o se metería en problemas. Pero un día tomó esa ruta y nunca más se le volvió a ver. La empresa pudo rastrear el camión hasta un punto específico en la carretera, pero después de eso, la señal simplemente desapareció. Cuando encontraron el camión, estaba vacío, estacionado como si el conductor hubiera salido para una breve caminata y nunca hubiera regresado. Con cada palabra que decía, sentía un escalofrío recorrer mi espalda. La forma en que hablaba, el tono sombrío y la seriedad en su voz hacían parecer que realmente creía en lo que estaba contando.
Dijo que, después de la desaparición de su colega, él mismo tuvo que tomar esa ruta una vez. Dudó en contar lo que vio, pero después de un momento de silencio, continuó. «Vi cosas», dijo, bajando la voz como si confesara un secreto. «Cosas que no puedo explicar. Sombras que se movían al borde de la carretera, luces que aparecían y desaparecían, y escuché susurros, voces que parecían venir de todos lados, pero no había nadie allí». Se detuvo por un momento, como si reviviera la experiencia en su mente. «Después de esa noche, juré no volver a tomar esa ruta. No sé qué pasa allí, pero sé que no es cosa de este mundo». Me quedé en silencio por un momento, tratando de absorber todo lo que había dicho. Era una historia fantástica, casi increíble, pero había algo en la forma en que la contó que me hizo cuestionar mi propia incredulidad. Tal vez era el miedo en sus ojos, o el hecho de que, de alguna manera, lo que decía parecía real. Terminamos nuestro café en silencio y después de un tiempo dijo que necesitaba descansar. Le agradecí por la conversación y salí de la cafetería, pero esa historia quedó atrapada en mi mente como una canción que no puedes sacar de la cabeza. Lo que había descrito era aterrador, pero al mismo tiempo fascinante. Nunca había escuchado nada parecido antes, y comencé a preguntarme si podría haber algún grano de verdad en esa historia. Esa noche volví a mi camión, pero el sueño no llegó fácilmente. Me quedé acostado en el pequeño compartimiento de descanso, pensando en las palabras de ese hombre, en los camiones desaparecidos y en la misteriosa ruta. Miré el techo del camión, mientras las sombras afuera se movían lentamente, creando formas que parecían cobrar vida en la oscuridad. Finalmente, el cansancio me venció y me quedé dormido, pero mis sueños fueron perturbados. Soñé con una carretera larga y sinuosa que parecía extenderse para siempre. Había una densa niebla que cubría el camino, haciendo difícil ver más allá de unos pocos metros. En la carretera vi camiones estacionados, todos con las puertas abiertas y los faros parpadeando, pero no había conductores, no había nadie. Era como si la carretera estuviera desierta, salvo por los vehículos abandonados. Y luego, en medio de la niebla, vi sombras, formas oscuras que se movían lentamente, como si estuvieran acechando, observando. Escuché susurros, voces bajas que parecían venir de todas partes, pero no podía entender lo que decían. El miedo crecía dentro de mí, hasta que finalmente me desperté, sudando frío y con el corazón acelerado. Cuando el sol empezó a asomarse en el horizonte, la parada de descanso empezó a cobrar vida de nuevo. Los otros camioneros comenzaron a salir de sus camiones, preparándose para otro día en la carretera. Todavía estaba inquieto por los sueños, pero traté de alejarlos de mi mente, diciéndome a mí mismo que eran solo el resultado de la historia que había escuchado la noche anterior. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo estaba mal. El camión del hombre con el que había hablado seguía allí, estacionado en el mismo lugar, pero algo parecía fuera de lugar. La puerta de la cabina estaba abierta, balanceándose ligeramente con el viento, y no había señales del conductor. Caminé hacia el camión, sintiendo un nudo en el pecho. Lo llamé, pero no hubo respuesta. Cuando me acerqué lo suficiente, miré dentro de la cabina y me di cuenta de que estaba vacía. No había nada allí, ni siquiera las cosas personales que debería haber dejado atrás. Era como si simplemente hubiera desaparecido. Miré a mi alrededor, esperando ver alguna señal, alguna pista de dónde podría haber ido, pero no había nada. Solo el silencio y el suave viento que levantaba pequeñas nubes de polvo alrededor de las ruedas. La sensación de que algo estaba profundamente mal era innegable. ¿Cómo podría haber desaparecido así sin dejar rastro? Esperé allí un tiempo, esperando que apareciera de algún lugar, pero los minutos se convirtieron en horas, y cuando el sol estaba alto en el cielo, quedó claro que no volvería.
Los otros camioneros empezaron a notar que algo andaba mal, y en poco tiempo todos estaban hablando sobre la desaparición. No sabía qué hacer. La historia que me había contado la noche anterior volvió a mi mente, pero ahora parecía más real que nunca. Había hablado con él, lo había mirado a los ojos y ahora había desaparecido, dejando solo un camión vacío y un misterio que no podía entender. Decidí que no podía quedarme allí más tiempo. Subí a mi camión, pero el miedo no me dejó en paz. Durante todo el trayecto hasta Mazatlán, estuve atento a cada detalle, cada sombra en la carretera, cada movimiento a mi alrededor. Era como si estuviera esperando que algo sucediera, algo que confirmara las palabras de aquel hombre. Cuando finalmente llegué a mi destino, sentí alivio, pero la sensación de que algo estaba mal no desapareció por completo. Su historia, los camiones desaparecidos, la ruta misteriosa, todo eso seguía conmigo, como una sombra que se negaba a dejarme. Nunca más supe del paradero de ese camionero. Pregunté a otros conductores sobre él, pero nadie sabía nada. Era como si nunca hubiera existido. Como si solo fuera una figura que apareció en la noche para contar una historia y luego desapareció, llevándose consigo todos sus secretos. Desde entonces, evito cualquier ruta que cruce esas montañas cerca de Sinaloa. Lo que sea que esté allí, ya sea real o solo una leyenda, no quiero descubrirlo. La carretera está llena de misterios y algunos de ellos es mejor dejarlos sin respuesta. Si alguna vez estás conduciendo por Sinaloa y escuchas historias sobre una ruta donde desaparecen camiones, presta atención. Hay cosas en la carretera que no pueden explicarse, cosas que nos esperan en las sombras, listas para devorarnos sin dejar rastro. Y a veces, lo único que queda es un camión vacío y un misterio que nunca será resuelto.